los lotos. Bueno, el terremoto 8.4, ¿no es cierto? De nuevo, una vez más, después de los anteriores, 2010, después de Iquique, en fin. Y la palabra que se empieza a escuchar es catástrofe. Es lo que somos todos testigos, empiezan las autoridades a tomar medidas, la sociedad a movilizarse, y otra palabra que aparece es la palabra solidaridad. Pero en torno a estas dos palabras vamos a reflexionar ahora con nuestro invitado. Él es historiador, ¿verdad? Y ha escrito y se ha puesto digamos eso, a reflexionar y con una mirada crítica también al asunto. Es, como digo, historiador, doctor en Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. También tiene un postdoctorante en CONICET, ¿ah? Y académico de la Católica y de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Y la Universidad SEC. Y también de la SEC, perdón. Mauricio, ¿cómo te va? Es muy bien, muchas gracias por la invitación, Cecilia. Vamos directo al grano. ¿Cuál es, según tú, el rol de las catástrofes? Porque uno dice, ¿cómo van a tener un rol? ¿Qué es eso de ponerse a pensar cuál va a ser el rol? Se la sufre, punto. Me ha tocado ver y estudiar, de hecho, ya hace 10 años sigo estudiando esto, desde incluso el siglo XVI, así que no voy a llegar hasta tan atrás esta vez, pero tratando de entender cuál ha sido el rol de la catástrofe en Chile, ya que se le da un papel tan relevante, ¿no? En nuestra propia identificación, en nuestra propia definición como chilenos. Entonces yo hice esa pregunta, es decir, bueno, ¿cuál es el rol que realmente se le hemos dado? Y me ha tocado, sobre todo me he enfocado en los terremotos para ello, ¿no? Claro, ¿y cuál es el rol, según tú, de la catástrofe? Dice, el catastrofismo no se trató simplemente de una suma de catástrofes, sino de un discurso que puso en tensión este tipo de eventos con una idealización del territorio. A ver si podemos traducir eso. En el fondo, no sé, lo logré comprobar, esperemos que salgan los libros ya próximamente, logré comprobar que en Chile hablar de catástrofes no es solamente hablar de suma de desastres. Es decir, es hablar de cosas como la propia identidad, memoria, solidaridad, pero también me di cuenta que al mismo tiempo que nosotros rescatamos esta idea de catástrofe, siempre tenemos esta idea muy presente de que no podemos decir que nuestro territorio es malo, ¿no? Todo malo, porque también eso nos haría mal a nosotros mismos. Entonces, hubo en términos políticos siempre una puesta en escena de una idealización del espacio al mismo tiempo. Entonces, fíjate que cuando nosotros observamos las noticias y todas estas catástrofes, siempre aún así el territorio nunca se cuestiona, ¿no? ¿Pero por qué lo vas a cuestionar si es lo que es? Es lo que es, pero de alguna manera hay una utilización política, y eso es lo que yo creo que pasa con las catástrofes en Chile. ¿Tú crees que hay políticos que tienen ganas de que ocurran catástrofes para utilizarla? No, precisamente eso. Perdón la expresión, pero no es un cacho para las autoridades tener que, justamente cuando se ven enfrentados a estos grandes desafíos. Es que la construcción misma del Estado en Chile y las políticas mismas del Estado, más en términos de organización, han emergido desde la catástrofe. Es decir, a lo largo de los años, las políticas incluso de las leyes de seguridad, las leyes en ese artículo que que alguna manera salió, creo, en el mostrador, y que en el fondo, por ejemplo, las medidas en el 85, cuando gana las reformas de privatización, son a partir del terremoto. Antes los proteccionistas de Pinochet no permitían a los liberales ganaron el gallito los liberales después del terremoto, es decir, cuando ya había que alguien tenía que invertir. ¿Qué se ganó después del terremoto del 2010? Pasó algo que yo me tocó ver y se puede ver en la prensa. Yo creo que por primera vez en la historia de Chile, el empresariado de Chile logra reproducir este discurso en donde el término de solidaridad va muy de la mano, en donde yo creo que nuestra solidaridad no es solidaridad, es caridad, y que creo que cuando se genera una dependencia de un grupo humano, es decir, y donde nosotros damos y finalmente generamos dependencia a otros, eso se llama caridad. Y por tanto nuestro sistema de organización de la catástrofe finalmente es muy caritativo. Es decir, nunca genera que la misma comunidad genere sus propias respuestas. Es decir, la gente va a alegar mucho nuevamente, y hoy vamos a seguir viendo los mismos desastres por eso mismo, porque la gente alega mucho, o sea, pasa el asunto y las autoridades, ¿qué es lo que hacen? Toman la decisión entre ellos,
Entonces, la decisión entre ellos, la comunidad se omite y finalmente se impone siempre en función de la urgencia una visión privada de respuesta finalmente. Estamos conversando con Mauricio Neto, que es doctor en historia y que se ha puesto, como decíamos, a reflexionar sobre este tema. ¿Y qué es la solidaridad, según tú? Porque a lo cual asistimos cuando ocurre esta catástrofe, que es tratar de ayudar, de enviar agua, de enviar alimentos. Y después nos olvidamos. Es decir, ese es el tema, que nosotros generamos una respuesta como sociedad muy bonita, que no niego la importancia de eso. Eso no se puede negar. El tema es que de la misma manera muy rápido se puede olvidar. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros nos generamos una interdependencia. Es decir, se genera finalmente, yo doy, saco un poco mis culpas y sigue la vida, ¿no? Y finalmente importante, yo creo que lo más importante es saber de dónde se promueve el discurso. ¿Desde dónde lo promoverías tú? Yo creo que aquí en Chile se promueve desde lo que pasa en Santiago y la lectura de Santiago, ya sea de los medios, los políticos, de las autoridades, lo que sea, pero en la medida que a Santiago no le es rentable, la catástrofe se olvida. Y en general eso pasa en Chile. ¿Y qué es la solidaridad? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué sería lo ideal? Yo creo que lo primero que todo es partir de la base de que nosotros no somos una comunidad compuesta por un espíritu cívico, sino que no tenemos espíritu cívico, tenemos un espíritu más bien culposo, que en donde se da, pero que finalmente no hay una comunidad que hay detrás que se organiza y que organiza sus propias respuestas. Yo lo primero que haría, entre otras cosas, cuando se habla de prevención, la prevención tiene que ser algo que se genere en los propios colegios. Educación cívica no es aprenderse la Constitución. La educación cívica es aprender a los niños desde chicos, como se hace en Francia, en mi caso que yo conozco, a ser peatones, a compartir una comunidad, un espacio. ¿Por qué? Porque si la respuesta se privatiza todo el tiempo, pasa lo que a nosotros nos pasa, entre otras cosas, que solo es una persona privada con intereses totalmente, obviamente pueden ser muy buenos, pero que la respuesta, por ejemplo, se va a generar un edificio, estoy hablando, una imaginación, te van a poner siempre cosas, te van a promover cosas que finalmente van a ser, que no piensan en el riesgo, que no piensan en la comunidad y que muchas veces se piensa solo en ganar, ¿no? Y sí, lo que se está haciendo, la respuesta que se está haciendo en Concepción y Talcahuano y Constitución, es finalmente, son parques de mitigación y cosas así, pero créeme que un tsunami nuevo va a botarlo todo. Es decir, ¿por qué? Porque nuevamente van a... Pero cuando justamente se le hace partícipe a la comunidad, no siempre, suele ocurrir que justamente tienes los especialistas y dicen, ¿sabes qué? No hay que construir al lado del borde costero porque el próximo tsunami va a volver a ocurrir lo mismo. Pero tú le preguntas a la comunidad y muchas personas dicen, no, nosotros queremos construir ahí porque esa es nuestra identidad. Y están también quienes defienden esa postura. Entonces no es tan simple, ¿no? Claro, lo que pasa es que finalmente, por eso digo, que no hay una idea de comunidad, que todos estamos en algo juntos, ¿no? Y que todos nos queremos cuidar y que hay un tema de intereses personales, que creo que no solamente va con los privados, creo que es un país que pero lamentablemente... Pero pueden ser intereses tan simples como conservar la identidad o su trabajo, el pescador que te dice, yo necesito trabajar al lado del mar. Por supuesto, pero de alguna manera hay que ver, o sea, en el fondo siempre va a haber algo así, pero el tema es cómo velar por la vida, ¿no? Y de una manera que seamos todos parte de un mismo proyecto. Es lo que falta, es decir, es lo que yo decía en ese artículo. No hay norma en Chile. Pero más allá del artículo, es lo cual tú has hecho tu trabajo y claro. Has reflexionado mucho más que un artículo. Sí. Has estudiado todos los terremotos y hay un texto bien largo en cuanto a la memoria. Tú dices, la catástrofe descansa sobre un paradigma social, sobre un proyecto que se rompe. Es un espacio que se designa como seguro, el que se pone en tela de juicio cuando esta sucede. Y, o sea, todo es seguro hasta que deja de serlo. Claro, es que en el fondo igual hay algo muy importante, y esto mismo va con respecto a cómo concebimos la catástrofe, que eso también yo creo que yo difiero de esta idea de los expertos, porque de alguna manera la catástrofe, por ejemplo, misma, es también mucho el rumor, es mucho el temor. Es mucho la psicología que pasa en ese momento, y eso un físico, un geofísico no lo puede medir. Entonces, finalmente, y también yo ahí cuestiono el mismo hecho de que cómo hemos generado nuestras respuestas, ¿no?
¿Qué tipo de no rescatas ninguna respuesta en las últimas catástrofes? ¿O como para tener una idea de cuál sería, según tú, lo mejor? No, yo creo que obviamente se mejoró bastante en términos de vida humana, ¿no? Porque la destrucción en Coquimbo es completa, ¿no? El borde costero. Lo que yo creo que, claro, hay que decir, hay un momento que alguien va a tener que correr el riesgo político de decir, paremos, ¿no? Paremos y hagamos por fin una ley territorial de construcción. O sea, no hay una ley de construcción territorial, de imaginar el espacio. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera solamente no sé, hay una ley de construcción. Entonces, las cosas recién cambiaron en el 2010. Claro, paremos, es decirle a las personas que están damnificadas, que tienen la casa en el suelo, que no tienen dónde dormir o que están en un albergue, esperen, que vamos a pensar una ley y después le vamos a construir las casas. No, yo creo que es un tema de decir, hay que resolver la urgencia, pero no vivir de la urgencia, que ese es el tema, porque finalmente si se vive de la urgencia, se vive un poco de la imposición y se sacan los militares, como siempre, para afuera. O sea, finalmente sin militares no somos capaces de mantener el orden en los lugares. Entonces, al final vivimos de la urgencia y legitimamos nuestros propios fantasmas todo el tiempo. Entonces, hay un tema que yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de que pase una catástrofe y no necesariamente, por ejemplo, entre otras cosas, vivir de que estén los militares con las armas para que nosotros estemos ordenados. Entonces ahí te habla un poco de cómo somos sociedad también. Claro, o sea, el cuestionamiento es más bien a la sociedad entera, no solamente a las autoridades o al poder político de turno. En todo caso, por ejemplo, en este último terremoto, ¿no notaste un cambio, una actitud distinta de la sociedad? Que sí, se puso los militares afuera por las dudas, pero como que no hubo intento de desorden, de saqueo, de nada. Sí, yo creo que también... O las evacuaciones que se hicieron tranquilamente. No, yo creo que se hizo bien, eso es indiscutible, si yo no podría discutir eso. Lo que yo trato de decir es que, ¿por qué no plantear el hecho de que en paralelo y todo el tiempo quizás tratar de que como sociedad generar las instancias de que de alguna manera que no solamente nos preparemos para la urgencia, sino para vivir mejor? Porque de alguna manera las catástrofes nos han demostrado algo muy importante, que los afectados son gente, en la mayoría, el 80%, gente pobre. ¿Por qué? Porque finalmente somos un país muy pobre, ¿no? Y que de alguna manera hay una relación, ¿no? Con quién es el que puede resurgir más rápido y finalmente o también... porque son las casas más modestas, por supuesto. Modestas las que sufren... Sí, pero yo creo que va un poco siempre, porque finalmente es la persona pobre la que no puede elegir dónde vivir. Y eso también va relacionado con la forma de cómo organizamos el espacio. Entonces, si tú no tienes ley territorial, a pesar de que tienes catástrofe, bueno... Claro. Oye, lo interesante es que tú has estudiado los terremotos del siglo XVI. Desde ahí. Sí. A ver si hacemos, por ejemplo, terremotos más nombrados, dice, en el siglo XIX, tenemos y muchos. El de Concepción en 1570, el de Valdivia en 1575, en Santiago en 1647, 1730 también. 1730 en Concepción, oye, mucho Concepción, 1751 en Concepción. Ya que estudiaste todo esto hacia atrás, ¿cómo ha ido cambiando la actitud frente a estas catástrofes? ¿O es siempre la misma? ¿Qué se hacía antes que se dejó de hacer? Yo creo que a mí lo que más me sorprendió son dos cosas. Es cómo se construyó en torno a la catástrofe una forma de comunicación política, en esa época con la monarquía, qué sé yo, y después la república retoma eso como un medio de comunicación política entre las autoridades y sus ciudadanos. Es decir, la catástrofe como la gran excusa por donde hay entendimiento entre las personas. Es el gran momento en donde los chilenos son chilenos, ¿no? Más allá de la selección de fútbol, qué sé yo. Pero es el único momento en donde se homogeniza eso, y a mí eso siempre me trae un poco de... Cuando ves a la presidenta de la República en terreno, conversando con los damnificados, ¿cómo analizas eso, por ejemplo? O sea, me parece que es la manera política mejor que hacer, o sea, ahí no podría juzgar el asunto. Lo que sí yo creo es que va más allá del tema de la presidenta. Creo que es un tema de Estado que se ha dejado de lado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en el fondo nosotros que reconocemos la catástrofe como algo tan importante dentro de nuestras vidas, no tenemos normas
sociales en torno a ella, ¿no? Si solamente prevenir la operación Daisy, no. Yo creo que ahí hay un tema mucho más profundo y en donde yo creo que la historia, yo creo que tiene un rol importante porque tenemos que dejar de hablar de idealizar personajes, Bernardo Higgins, Arturo Prat, y empezar a pensar de cómo la sociedad a lo largo de su historia ha construido su vida en relación a las catástrofes. Eso es historia también, hacer útiles, ¿no? Y yo creo que eso es importante en esta sociedad que el mismo tema de la desidia, ¿no? Que yo eso sí lo he estudiado en los siglos pasados, la desidia. Solamente cuando habían catástrofes se limpiaban las calles. O sea, por decirte, ¿no? Y se pensaban construir en sol, o sea, solo cuando hay catástrofe en Chile nos acordamos de todo un poco, desde la autoridad, desde las formas de organizarnos, como sociedad. Ahora, tú también hablas de catástrofes que no fueron, digamos, tomadas en cuenta, que no están en la historia, que se desecharon. Claro. ¿Por qué? Porque tú dices, aportaron destrucción. Sin embargo, hubo otros motivos, eventos que no permitieron posicionarlos como un verdadero problema. ¿Cuáles? En el fondo hay, por ejemplo, los terremotos de 1570 y 1575, por ejemplo, que es el que yo analizo. Sí. Es curioso porque fueron los historiadores del siglo XIX los que los tomaron, pero en la sociedad ahí se mandaron cartas diciendo hubo terremoto, pero se escondieron. Y entre otras cosas porque no se podía decir que ya había todo mal, porque estaban los indígenas, los españoles, qué sé yo. Entonces, siempre lo que traté de decir es que nosotros la manera del desastre lo reconocemos como tal, en la medida que afecta al sistema en su conjunto. Por eso que cuando yo digo la lectura es muy importante, porque en la medida que Santiago se deja de ser afectado, o ya le deja de importar, hoy día lo vemos en términos de rentabilidad mediática, se olvida del desastre. Es decir, nos olvidamos de Alto del Río, del edificio que se rompió en dos, no sabemos qué está, para qué hablar en Tocopilla, Chañaral, es como, yo creo que ese es el tema. ¿Ya cuánto nos va a durar este terremoto? Ahora, lo que tú estás planteando tiene que ver desde el punto de vista mediático. Y parece que es... Hoy día es lo mediático. Claro, son los medios de comunicación los que establecen de qué nos acordamos y qué no. No, yo creo que va por el tema de cómo está concebido el país. Yo creo que en cada época hubieron formas de concepción de la catástrofe. En un momento era más político, relacionado con, qué sé yo, con Europa. Hoy día yo creo que los medios tienen un poder muy significativo. Y por eso que insisto, es cosa ver las páginas después del terremoto del 2010 de los grandes medios de prensa, páginas completas en donde las empresas hablaban, por ejemplo, de solidaridad y de cómo había que construirla. Es decir, tú ves que finalmente la prensa es la que recoge, se supone, de todos los actores sociales el interés. Y cuando ya no es rentable, se olvida. O sea, hoy día eso. Y yo creo que eso es triste porque finalmente dependemos mucho de eso. ¿No es también un llamado de atención a las propias ciudadanías? ¿Por qué tienen que depender de los medios de comunicación para seguir interesados en lo que les pasa, no? Claro, por eso te digo que creo que no somos tan el concepto en sí, ¿no? Etimológicamente, por decir, no, conceptualmente de solidaridad no es como tal en nosotros. No podemos seguir dependiendo de datos tipo Teletón. Creo que nosotros como país tenemos que asumir responsabilidades. Creo que los expertos, que se dicen expertos, porque no me gusta eso, yo creo que hay que trabajar multidisciplinariamente, pero que nadie asume responsabilidades cuando dicen, es decir, todos sabemos, podemos calcular muchas cosas, pero también yo creo que ¿de qué sirve calcular tengamos GPS en toda la costa? Ya, sacamos a la gente corre a los cerros, pero ahí, y si tienen que estar una semana, ¿qué hace la gente en el cerro? Es decir, generamos una prevención a corto plazo, las primeras 5 horas, y si tienen que quedarse 3 días, es decir, ¿dónde tenemos refugios impuestos en todas partes? Tenemos que hacernos preguntas un poco más sofisticadas. O sea, una cuestión de recursos económicos también, que se distribuyan según prioridades. Si es tanto lo que se necesita que tal vez... Yo creo que quizás más estratégico, es decir, generar que, por ejemplo, no solamente poner un panel de que dónde hay que correr por el tsunami, sino que hay que llegar a un punto en donde la gente va a encontrarse y quizás va a tener que quedarse 3 semanas o 2 semanas y tener albergues enormes, no sé, es decir, pensar un poquito más allá, ¿no? Como de zafar, como se dice.
O sea, la idea tuya es no seamos como una fatalidad. Chile es así, vamos a tener terremotos Claro. cada tanto, vamos a tener emergencia y bueno, y la solidaridad y Y somos así, claro. y somos así y así y ya. Claro, entonces, no, porque esa es la trampa, yo creo que alguien aquí gana, ese es el tema, o sea, se puede leer en términos políticos, lo que quiera, pero yo creo que aquí hay algo que es una trampa porque no nos deja salir, no, que nos tiene en un constante desastre, porque finalmente si ya aceptamos la catástrofe, ¿por qué no nos salimos de ella? ¿Por qué tan masoquista? ¿No? Ahí hay algo raro también. Y ojo, y es un masoquismo discursivo, porque cuando tú dices, bueno, nosotros que es tan importante, ¿hay representaciones artísticas, por ejemplo? ¿Hay cosas? Nada, hay un montón. Yo ahora he encontrado porque estamos Sí. buscando, pero no hay Hasta un, películas se han hecho. por eso te digo, pero no hay sí, pero no hay un tema de que como sociedad nosotros construyamos, no es como Japón cuando uno ve un montón de cuestiones que tienen, ¿no? No hay algo, no es algo nuestro, nosotros preferimos la fiesta, por decir así, que es la sobrevivencia, por decir así, ¿no? Bueno, un tema interesantísimo a reflexionar a propósito del terremoto, de los terremotos, de la historia de los terremotos y cómo la sociedad vamos reaccionando frente a esto. A propósito, el texto de Suercasó, esta La loca loca geografía, maravilloso. Y ahí tienes una manera también Yo soy crítico, por ejemplo. Sí, me imaginaba, por eso te lo menciono. Porque en el fondo esa es la idealización del espacio, que tenemos, es decir, fíjate que los grandes intelectuales de Chile, la Mistral, Neruda, Sí. Suercasó, idealizan el maremoto, idealizaron, la Mistral decía No, el ser telúrico, pero a la vez eso, según yo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que nosotros no somos más exclusivos por nuestras catástrofes que los japoneses, que los peruanos, o que no sé, o que los en el América Central que viven de tifones. Es decir, yo creo que tenemos no hemos apropiado la catástrofe de esa manera, y yo creo que es una manera un poco malsana, y que creo que como sociedad tenemos que despertar. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones bien interesantes para dejarnos un rato pensando como hasta que sean temas de inspiración poética, de alguna manera muestra esta especie de idealización o de aceptación. Podemos seguir discutiendo después, Sí, porque sí, las sí. cosas son como es lo que nos tocó. Hay que aceptar la naturaleza, también pueden decir algunos. Sí. Bueno, Mauricio Oneto Pavese, historiador, muchísimas gracias. Que te Gracias, vaya Cecilia, bien. chao. Chao.